Bien, es un gusto muy grande poder compartir con ustedes. Vamos a tratar el tema de la comunión espiritual y quiero decirles algo de principio, de entrada, y es que nos encontramos en un tiempo en el que no solamente tenemos que aprender de nuestra fe y de las prácticas de fe, sino que también tenemos que estar dispuestos a defenderlas. No solamente dar razones de ellas, sino también defenderlas. Dar razones cuando alguien me pregunta y digo, bueno, eso significa esto. En este caso, el día de hoy vamos a aprender qué es la comunión espiritual o a profundizarlo, pero además también defenderla, porque ya estamos en una situación donde a veces alguien aparece por allí y cuestiona nuestra fe. Y nosotros no vamos a responder a esta demanda de exigencia, inclusive a veces de debate, ¿no? Lamentablemente solamente diciendo qué es, sino que si queremos dar una respuesta, inclusive cuando demandan, insisto, ¿no? Un- una confrontación, uno con mucha caridad cristiana tiene que aprender a defenderla, ¿no? Es decir, no solamente te digo lo que es, sino también por qué nosotros hacemos esto. ¿Cuáles son las razones em, eclesiales, razonables, teológicas por las que hacemos esto y no hacemos otra cosa, ¿no? Vamos entonces a adentrarnos en ello. Realmente es muy importante. Ya se está cuestionando, por ejemplo, tantas veces rezar el rosario. Ahora recuerdo a un joven que quería entrar al seminario y que sabía que no iba a aguantar más de una semana, un mes, decía él, no voy a aguantar si es que entro a ese seminario, porque allí en ese seminario no se deja rezar el rosario. Si es que alguien reza el rosario, lo toman como una persona rara que no está bien psicológicamente y el pretexto era porque algún problema ha de tener con su mamá en la casa. Por eso es que se desfoga o busca una especie de salvoconducto en una devoción mariana, ¿no? Estamos en esa situación, lamentablemente. Por eso tenemos que no solamente saber qué es, sino también cómo contestar, cómo responder a ciertas demandas que nos dan. Ya algunos hablan de la comunión espiritual, e inclusive de una manera tan, pero tan diluida, hablan de la comunión espiritual de una manera tan incorrecta inclusive. Piensan que la comunión espiritual, por ejemplo, es para aquellos que están en unión libre o que están en pecado mortal. Vengan ustedes, hagan la comunión espiritual. Y esa no es la comunión espiritual. A veces se escucha hasta en una catedral o en una iglesia que dicen las personas que no pueden recibir a Jesús e integran allí a las personas que están en situaciones irregulares, en pecados mortales. Aquellas personas, únanse a nosotros con esta oración. Y esto teológicamente no es correcto. Vamos a aprenderlo para saber realmente qué es lo que significa la comunión espiritual. Digo, no es correcto, por lo menos, cómo se ha entendido siempre lo que es la comunión espiritual. Si actualmente, digo, están presentando una forma diluida, una forma que no es la que siempre se ha hecho, sino una especie de renovación, reformación y no sé qué más, revolución de lo que significaba la comunión espiritual, es pues una pena que se pierda en cambio el sentido correcto. Voy a compartirles pantalla y así ustedes tienen allí los puntos principales mientras yo voy hablando sobre ellos. Déjenme que me dé permiso la host y vamos a buscarla. Está aquí creo. Y allí la pueden ver, ¿verdad? Me imagino que sí. Yo ya no los veo, así que confío que sí. Ok. Bien. La comunión espiritual. Atención, atención, hermanos. Hoy quiero hablarles de un tesoro muchas veces escondido en la vida cristiana y, como les decía, hasta mal entendido, la comunión espiritual. Normalmente pensamos en la comunión solo como el momento de recibir la hostia consagrada en la Eucaristía, la sacratísima hostia, ¿no? Y por supuesto, esta es la forma plena de recibir a Jesús, eso está clarísimo. Pero la Iglesia, los santos y buena parte de la tradición espiritual nos hablan también de otro modo real de unirse a Cristo y Eucaristía.
y esta es la comunión espiritual. En esta presentación veremos qué es, de dónde viene, qué dice la Iglesia sobre ella y cómo podemos practicarla en nuestra vida diaria como fieles. Establezcamos unos objetivos básicos para saber hacia dónde nos dirigimos. En primer lugar, vamos a intentar comprender qué es exactamente la comunión espiritual para no confundirla con cualquier otra oración genérica. En segundo lugar, ver qué no es la comunión espiritual con esta inventiva o esta invención actual, moderna, ¿no? Que a veces se presenta y para ello vamos a hacer un recorrido que será con un fundamento bíblico, teológico y también magisterial. En tercer lugar, vamos a dejarnos iluminar por el ejemplo de los santos que la han vivido con mucha fuerza. Y finalmente aprenderemos a hacerla de forma muy sencilla, frecuente y siempre en relación con la comunión sacramental, que sigue siendo el centro de nuestra vida cristiana. Atención, la comunión espiritual no es, no es un sustituto de la comunión sacramental, sino que están íntimamente ligadas y la una, la espiritual, lleva a la comunión sacramental para que haciendo la comunión espiritual como preparación y como realmente recepción, no sacramental, pero espiritual real, cuando hagamos la comunión sacramental, podamos recibirlo también en esa comunión sacramental, también espiritualmente. Porque si se recibe a Jesús solamente sacramentalmente y no espiritualmente en el acto de recibirlo en la Santa Misa, estaríamos cometiendo un acto grave. De ello ya veremos a continuación. Por ello es importante saber qué es la comunión espiritual. El punto de partida lo tomamos de una frase muy breve, pero muy profunda. Está tomado del Camino en el numeral 540 del libro de San José María Escrivá. ¿Qué fuente de gracia es la comunión espiritual? Practícala frecuentemente y tendrás más presencia de Dios y más unión con Él en las obras. Solamente esta frase sería bueno como profundizarla un poquito en silencio, ¿no? Pero ya luego ustedes tendrán tiempo para hacerlo cuando vean otra vez el video y quieran ahora como masticar todo de una manera más lenta y más profunda. En el fondo, la comunión espiritual es una ayuda para que la presencia real de Jesús en la Eucaristía no quede solo en el templo, sino que se prolongue en nuestra jornada. Queremos que no sea solo un momento bonito en la misa, sino que Cristo vaya llenando también nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro descanso. Por eso, esta práctica busca aumentar en nosotros la presencia de Dios y la unión con Jesús en las cosas concretas de cada día. Antes de hablar directamente de la comunión espiritual, necesitamos recordar qué es la Eucaristía. Insisto, para hablar de comunión espiritual solamente se puede hablar en relación, en vínculo íntimo con el Santísimo Sacramento del altar, con lo que se conoce popularmente con la Santa Misa o también la Santa Eucaristía, ¿no? Jesús mismo se presenta en el Evangelio como el pan vivo bajado del cielo. Y precisamente porque es pan vivo, tiene poder de vivificar, de dar vida a quienes lo reciben. En cada misa, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace realmente presente. No es un recuerdo, es el mismo Cristo que se ofrece al Padre. Para quien quizá está un poco desvinculado de lo que se está precisando aquí, por favor, revisar las formaciones anteriores que se han dado aquí en la vid. Entiendo que hay un video inclusive de un padre explicando la Santa Misa y allí se ha de puntualizar que no es solamente un recuerdo, es un memorial que implica un acontecimiento que se hace presente ahora, en ese momento, ¿no? Lo que se conoce como la actualización del misterio pascual. Eso ocurre en la Santa Misa cada vez que se celebra. Cuando comulgamos sacramentalmente, participamos del modo más pleno de los frutos de la redención. Eso está claro. Atención, distinguir cuando estoy hablando comunión sacramental, comunión espiritual. Insisto,
Cuando comulgamos sacramentalmente, participamos del modo más pleno en los frutos de la redención. Es decir, que cada vez que comulgamos existen frutos de gracia en nosotros, sacramentalmente. La comunión espiritual, en cambio, atención, será de algún modo una prolongación de este misterio, una forma de dejarnos tocar por la gracia de la Eucaristía, incluso cuando no estamos recibiendo atención, incluso cuando no estamos recibiendo el sacramento externamente, sacramentalmente, de manera física, ¿sí? Entonces, podemos ahora sí preguntarnos, ¿qué es precisamente, exactamente la comunión espiritual? Se puede decir que es la unión del alma con Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Si ven esta unión que existe entre la comunión espiritual y el sacramento, insisto en esto porque luego vamos a entender fácilmente por qué es un error que alguien que está en pecado mortal sea inducido, porque eso a veces viene justamente de una mala comprensión de quienes dirigen las asambleas, sean como conducidos a realizar esta práctica de la comunión espiritual teniendo un grave impedimento de realizarla eficazmente. Uno puede hacer el acto, digamos, exterior de rezar la oración, pero ocurre lo que pretende la comunión espiritual, que son los frutos de la redención en nosotros. Lamentablemente no. Quedaría en una intención piadosa, pero eso no basta para recibir la comunión espiritual. Es una unión tan íntima con el Señor que esa vida que procede de Él, que Él es el pan vivo, se comunica en nosotros como vida es en abundancia, según lo menciona también Jesús. Esa unión se realiza sobre todo mediante un deseo vivo, un deseo ardiente de recibirlo en la comunión sacramental. Para hacer la comunión espiritual tengo que tener esta intención de recibirlo sacramentalmente. Ya después veremos en la parte más dogmática, histórica, cómo Santo Tomás de Aquino precisa esto, que solamente se puede hacer el votum, que llama él, el votum, el deseo, si es que uno tiene la conciencia de que quiere recibir a Jesús sacramentalmente, pero que ahora está impedido, pero no por un impedimento moral de pecado, sino por un impedimento físico o de condición. Por ejemplo, solo se puede comulgar una vez al día, máxima vez, máximo dos veces, la segunda dentro de todo el rito eucarístico, no fuera de la misa. La segunda vez, si acaso uno quiere recibirla por segunda vez, o si está en situación de muerte, ¿no? Se le puede dar el viático y ahí puede recibirla también una segunda vez. Pero en los casos normales, una vez. Pero digamos que uno asiste a una misa una segunda vez. O a mí me pasó alguna vez también que tuve que ir a misa hasta cuatro veces al día porque tenía que cantar en la misa o tenía que ayudar al sacerdote como monaguillo. Entonces sé que comulgo en una y las demás puedo hacer la comunión espiritual. Y si acaso, pues estoy preparado, puedes hacerlo hasta dos veces, insisto, cuando es una celebración completa, ¿sí? No fuera de la misa, no se puede hacer una segunda vez, a menos que uno esté en situación de muerte, ¿no? No es una imaginación vacía, ni una simple idea piadosa. Es un acto real de fe, de amor hacia Jesús, presente donde en el sacramento. Por eso, la comunión espiritual tiene eficacia, obtiene gracias. Insisto, la comunión espiritual es eficaz en cuanto a este deseo de recibirlo en esta fe de que está en el sacramento y que no tengo impedimentos morales. ¿Por qué? Porque obtiene gracia. La comunión espiritual da gracia santificante, da gracia habitual. Una persona en pecado mortal, hay que decirlo claramente, espiritualmente está muerta y necesita una reavivación, digamos así, una resurrección espiritual ahora en el tiempo. Necesita de esto y para ello está la confesión, por ejemplo. Pero si es que sencillamente dice, yo igual quiero hacer la comunión porque ha sido inducido a ello, insisto, lamentablemente va a quedar solamente en una buena intención, pero que no va a dar el fruto propio de este acto, que es la gracia. ¿Sí?
Acerca entonces el sacramento tiene una eficacia porque obtiene gracias, acerca el corazón a Cristo y nos dispone mejor para futuras comuniones sacramentales. Esta es la comunión espiritual. Los cuatro actos básicos. Para hacer bien una comunión espiritual, el documento que me pasaban para tomar como base para esta charla propone cuatro actos fundamentales. El primero, un acto de fe. Yo le digo al Señor con sencillez que creo firmemente que Él está realmente presente en la Eucaristía. Segundo, un acto de amor. Le declaro que le amo sobre todas las cosas, por encima de todo lo creado. Tercero, un acto de deseo. Le digo que desearía recibirlo sacramentalmente, insisto, sacramentalmente, que anhelo el momento de comulgar y que quisiera hacerlo bien dispuesto. Y cuarto, un acto de acción de gracias. Le agradezco que se haya quedado en el sagrario, que se entregue por mí, y le doy gracias por venir espiritualmente a mi alma. Cuando estos actos se hacen con sinceridad, ya estamos realizando una verdadera comunión espiritual. Veamos el fundamento bíblico. La comunión espiritual, evidentemente, tiene un fundamento en la palabra de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Jesús dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Y también, yo soy el pan de vida. Esas palabras muestran que la vida cristiana está completamente vinculada a la comunión con Cristo pan. Cristo pan. Pan eucarístico. Pan eucarístico que viene a nosotros como alimento. Coman, dice el Evangelio. Pero también encontramos en la Biblia gritos de deseo, como de espera, de la amada esperando a la amada, al amado. Y dice el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Ese clamor de la iglesia expresado en el Apocalipsis es un modelo de comunión espiritual, la esposa que desea la venida de su amado. La comunión espiritual es precisamente eso, dejar que nuestro corazón grite a Jesús Eucaristía, ven Señor, te deseo, quiero unirme a ti. Si se dan cuenta, hermanos, esto sería ya la base, la plataforma para toda nuestra vida cristiana. Si ya el Concilio Vaticano II insistía en que la Eucaristía es el culmen hacia el cual se dirige toda la vida cristiana y de la cual la vida cristiana sale, ¿no? La comunión espiritual nos entronca en este punto álgido de toda la vida de la iglesia. Nos pone como en la corona, en el centro, en el culmen, ¿sí? Nos lleva hasta allí porque constantemente con la comunión espiritual estamos retornando otra vez hacia Eucaristía, hacia la Eucaristía. Básicamente, nuestra vida misma debería ser eucarística. Como decían los padres de la iglesia, eucaristizarnos deberíamos. Desde los primeros siglos, los cristianos han tenido hambre de Eucaristía. Los padres de la iglesia, por ejemplo, insisten una y otra vez en la importancia de alimentarse de ese pan que viene del cielo. Ya los primeros cristianos reconocían esto. Por ejemplo, San Pablo mismo, ya después de la muerte de Jesucristo, ya comunica esto a las comunidades. Esto que yo he recibido se los doy. Que la noche, en la última cena, pues Jesús tomando el pan dijo esto, tomando el cáliz, esto. Y quien coma de este pan o beba de este vino indignamente, se come su propia condenación, es reo de muerte. Después, solamente unos años después de la muerte de Jesús, eso estaba clarísimo, porque los mismos apóstoles que recibieron las enseñanzas de Jesús tenían esta convicción. Y Pablo dice lo que yo he recibido, ¿de quién? De esos apóstoles. Por ejemplo, Juan mismo, que va y comunica esto a, a su discípulo Policarpo, y Policarpo luego a San Ireneo de León, que escribe al respecto de la vivencia de los primeros cristianos y habla sobre la tradición apostólica,
Él ya dice todo lo que han recibido de parte del Señor y habla de la Eucaristía como acción de gracias y como algo tan sagrado. Y estamos aquí viendo muerte de Jesús, año 30, 33, 37, depende de la ubicación más científica, pero nosotros siempre nos basamos más en en el dato, digamos, tradicional, 33. Luego, alrededor del año 50, 60, San Pablo. Y luego, en el segundo siglo, a inicios del segundo siglo, ya San Ireneo hablando de la Eucaristía en tales términos. Y tenemos todavía tradiciones que hablan claramente de cómo se celebraba. Eso lo habrán visto probablemente en las charlas anteriores. Solamente les menciono esto para decirles que el hambre que se tiene por la Eucaristía ha sido desde siempre. Las mismas palabras, los labios que pronunciaban esas palabras, benditos de Jesús, nos decían, coman este pan, coman, aliméntense, que quiero que tengan vida en abundancia, que no anden por allí como muertos vivientes, vida en abundancia. Y poco a poco se va distinguiendo luego en el desarrollo de la historia, ¿no? Entre el signo sacramental que se recibe externamente y la realidad interior de gracia que se recibe en el alma, es decir, lo que es la Eucaristía como lo que vemos y el misterio que esto contiene, y por otro lado, lo que realiza en nosotros. Se va distinguiendo cada vez más, aunque todo está en la Biblia. Jesús ya lo dijo y San Pablo lo enfatiza. Cuidado, lo reciben indignamente. ¿Por qué? Porque lo que produce el recibirlo es tan grande que uno tiene que tener una preparación, una básica dignidad para recibir al Señor. En la historia, digo, se va comenzando a hacer esta distinción más claramente para luego explicarlo también. Autores, por ejemplo, como San Agustín, hablan del deseo de ese pan, de la necesidad de acogerlo con el corazón, no solo con la boca. Es decir, no solamente recibirlo aquí en mi boca físicamente, sino que hay una disposición también interna. Y esto ya va apuntando a lo que nosotros llamaremos después en la historia del cristianismo, de la iglesia, como comunión espiritual. En ese entonces todavía no, sino más bien en una forma de recibirlo como con el corazón. Aunque unos no usaban, digo, todavía la expresión comunión espiritual, tal como la usamos hoy, ya encontramos claramente la idea, unirse a Cristo mediante un deseo vivo de recibirlo. En la Edad Media, la teología se detiene más en este tema y habla de lo que llama manducación espiritual. Manducare viene del latín, ¿no? Que significa como comer, ¿no? Pero tiene que ver con triturar, con hacer lo propio, ¿no? Manducar, comer espiritualmente a Jesús, es decir, comer espiritualmente el cuerpo de Cristo. Los teólogos subrayan que no basta el gesto exterior para que la comunión dé fruto. Hace falta fe, amor, arrepentimiento, deseo, vida de gracia. De ahí surge la distinción entre recibir solo el sacramento de manera externa y recibir además su fruto interior, que es la unión con Cristo y el aumento de la gracia. Imagínense alguien que va y no puede recibir el sacramento porque está en pecado mortal, ¿recibe gracia? No recibe gracia. Aunque reciba el sacramento físicamente, no existe ni una migajita de gracia para esa persona, no porque Dios no quiera darla, sino porque la persona está muerta y tiene que revivir a la vida de gracia. La comunión espiritual, como está tan unida a la comunión sacramental, necesita esta disposición básica de también estar en gracia de Dios. Disculpen que insista tanto en esto porque es que actualmente se ha malentendido tanto el sentido de la comunión espiritual. En ese contexto, es en ese contexto donde se va precisando la idea de que también se puede participar de los frutos de la Eucaristía mediante el recto y vivo deseo de recibirla. Es decir, la comunión espiritual se apoya en esta doctrina sobre el valor de los actos interiores del alma. Nuestra alma tiene potencias y podemos utilizarlas, y una de ellas es el amor, la fe y la esperanza. Es el amor
que quiere al Señor, la fe que cree en el Señor, la esperanza que sabe que Él se hace presente. Santo Tomás de Aquino ayuda muchísimo a entender esto. Él enseña que en la Eucaristía podemos distinguir entre el sacramento mismo, lo que les decía, el sacramentum tantum, que es lo visible, lo que vemos, el pan, las especies del pan, del vino, ya consagradas, que es el signo visible, ¿no? De una realidad invisible. ¿La realidad invisible cuál es? Ya seguramente hablaron acerca de esto, la sustancia. Porque como ha cambiado la sustancia, se ha dado la transubstanciación, ya no es sustancia de pan y de vino, sino que es una sola sustancia, es la sustancia de Cristo. En el pan, su cuerpo, en el vino, su sangre. Pero como el cuerpo y la sangre no pueden subsistir sin la otra, aunque el sacramento sea un signo visible de la consagración del cuerpo de Cristo, está también presente su sangre, su alma y su divinidad en ambas especies, porque no pueden existir sin coexistir con las otras realidades de la persona de Cristo en su esencia. Y por ello, allí en el sacramento está realmente presente Cristo total, cuerpo, alma, sangre y divinidad, porque ha habido un cambio sustancial. Solamente se explica a través del milagro. Un milagro, digamos, metafísico, ¿no? Porque exteriormente no lo vemos. O sea, exteriormente no es milagro en el sentido técnico porque no vemos nada, sino un milagro metafísico, se dice muchas veces, porque no lo vemos, pero ha ocurrido. ¿Sí? En ese sentido, se pudiese hablar de milagro. Pero digo, técnicamente no es un milagro porque no lo vemos. Milagro, perdón, viene justamente de mirar algo que te impacta y te deja asombrado. Ese es el milagro etimológicamente hablando, ¿no? Como no vemos nada, ningún cambio exterior, por eso no se habla de milagro técnicamente hablando, ¿no? Pero sí, por el cambio interior, disculpen que insista, hay una especie de milagro metafísico, porque ocurre allí un cambio sustancial en esos elementos de pan y de vino. Se puede recibir, Santo Tomás de Aquino habla de que se puede recibir esta Eucaristía con sus efectos, que son la gracia y la unión con Cristo. Y esta unión con Cristo nos une con toda la iglesia. Se puede recibir el sacramento sin recibir el fruto, por ejemplo, enseña Santo Tomás. ¿Se puede recibir el sacramento sin el fruto? Sí, como lo hemos explicado antes. Si alguien está en pecado grave, por ejemplo, la hostia entra en el cuerpo, pero no obra la gracia por falta de disposición. Y también se puede recibir el fruto de la Eucaristía sin recibir el sacramento en ese momento. Atención, se puede recibir el fruto de la Eucaristía sin recibir el sacramento en ese momento. ¿Cómo? Con la comunión espiritual, mediante un deseo vivo de comulgar. Tomás de Aquino habla del votum, este deseo espiritual que me lleva como a tener aquello que estoy deseando, ¿no? Unido a la fe, evidentemente, a la caridad y a la gracia. A esto llamamos precisamente comunión espiritual, recibir los frutos del sacramento sin recibirlo físicamente, aunque siempre atención con el deseo de hacerlo sacramentalmente en cuanto sea posible, porque en ese momento estoy impedido físicamente de hacerlo o por alguna situación concreta, personal, pero no por el pecado grave, no por una cuestión espiritual moral. El Concilio de Trento recoge esta enseñanza y distingue tres modos de comulgar. Primero, quienes comulgan solo sacramentalmente, lo que ya hemos dicho, es decir, recibir el signo, recibir el sacramento exteriormente, pero sin fruto, por falta de disposición interior. Segundo, quienes comulgan solo espiritualmente, son los que movidos por la fe y la caridad desean comer este pan celestial, aunque no puedan hacerlo sacramentalmente en ese momento. Ellos comulgan solo sacramentalmente. Y una tercera forma de recibirlo, quienes comulgan sacramental y espiritualmente a la vez. Reciben el sacramento y sus frutos porque están bien dispuestos. Trento no solamente admite la comunión espiritual, sino que la alaba y la presenta como una práctica que la Iglesia recomienda.
El catecismo romano, que nace justamente de Trento, y los otros catecismos tradicionales explican también estos tres momentos, o modos, mejor dicho, de comulgar, y presentan de forma accesible la comunión espiritual. Más tarde será el Papa Pío X, conocido como el Papa de la Eucaristía, quien impulse la comunión frecuente y la comunión de los niños, y vuelva a subrayar el valor de la comunión espiritual. La describe en esencia como un gran deseo de unirse sacramentalmente a Jesucristo. En otras palabras, la comunión espiritual no es una devoción secundaria, está inserta en la gran tradición catequética, espiritual y dogmática de la Iglesia. Les insisto en esto, hermanos, para que estén, digamos, bien fundamentados cuando alguien venga a cuestionarles los actos de comunión espiritual. Como ya les decía al principio, si ya hasta cuestionan el rosario, pro- no me sorprendería que estén cuestionando la comunión espiritual, siendo estas dos prácticas unas de las más grandes que tenemos en la iglesia para unirnos al Señor y santificarnos, ¿no? Tantos santos han vivido justamente de la comunión espiritual. En los documentos más recientes, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha hablado de la comunión espiritual. La instrucción Eucharisticum Mysterium y otros documentos mencionan expresiones como comunión espiritual, comunión de corazón, comunión interna. Se recuerda que la presencia de Cristo en el sagrario procede del sacrificio de la misa y está ordenado a la comunión, tanto sacramental como espiritual. Ustedes que entiendo tienen la espiritualidad de adoración al Santísimo Sacramento, justamente es la recomendación que se les hace. Cuando estén delante de Cristo Eucaristía, allí ejerciten su deseo de recibirlo. Y eso les va a ayudar a realizar una comunión espiritual en un lugar tan idóneo como delante del Santísimo Sacramento, y así también luego poder recibirlo sacramental y espiritualmente en la Santa Misa. Es decir, cada vez que pasamos delante de un sagrario, se nos invita no solo a reconocer la presencia de Jesús, sino también a unirnos a Él por actos de fe, amor y deseo. Eso es hacer comunión espiritual. Es una práctica plenamente actual, propuesta por la Iglesia para avivar nuestra vida eucarística. Hablemos brevemente al respecto de los santos. Ellos han sido grandes promotores de la comunión espiritual. Santa Teresa de Jesús aconsejaba hacerla cuando no era posible comulgar en la misa. San Alfonso María de Ligorio la presenta como un abrazo amoroso a Jesús sacramentado. San José María Escrivá, habla de ella como una fuente inmensa de gracias y la recomienda con insistencia a fieles de toda condición. No es, por tanto, una práctica reservada a las almas excepcionales o místicas. Es una devoción recia y sencilla, propia de gente que quiere amar de verdad a Jesucristo en la Eucaristía. Realmente debería ser una práctica universal y por eso es una práctica católica. En el documento que se ha presentado, se habla de San José María Escrivá y él presenta un pequeño testimonio que yo también quiero aquí traerlo a colación. Se cuenta que cuando José María era niño, aprendió de un sacerdote escolapio una fórmula de comunión espiritual y la rezó durante toda su vida. Esa misma fórmula, difundida después por él, ha llegado a miles y miles de personas en todo el mundo. Lo importante no es tanto memorizar palabras, sino entender la actitud interior que expresan: pureza, humildad, devoción, deseo de recibir a Jesús como lo recibió la Virgen y como lo han recibido los santos. Este testimonio nos enseña que la comunión espiritual no es algo esporádico, sino un hábito que puede acompañarnos desde la infancia hasta la muerte y que convierte el día en un continuo acercarse a Jesús. Básicamente deberíamos hablar de una especie de continua Eucaristía, nuestra vida eucaristizada. Podemos preguntarnos, ¿y en la práctica, cuándo conviene hacer la comunión espiritual? Y la respuesta creo que es evidente: siempre y a cualquier hora.
Se dicen de santos que hicieron cientos de comuniones espirituales en un solo día. Por ejemplo, cuando estamos en la misa, pero por alguna razón no podemos comulgar, puede ser un momento idóneo para hacer la comunión espiritual. Insisto, no por un motivo moral, no por estar en pecado mortal. Puede ser que le suceda como recientemente me contaba alguien y lo publicó también en internet, que, bueno, yo lo vi de allí, ¿no? Que fue a la misa y antes de dar la comunión el sacerdote dijo, en esta misa nadie va a comulgar en la boca, todos en la mano. Y él dijo, pero ¿cómo? Si yo sé que la iglesia no impide comulgar en la boca. Se acercó y le dijo, padre, ¿me puede dar la comunión en la boca? Y el padre le dijo, no, pero quiero recibir en la boca. No, y tuvo que retirarse. No le dieron la comunión. Qué lamentable. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? Y él tuvo que haber hecho la comunión espiritual. Ese contexto, por ejemplo, es uno para poder hacer la comunión espiritual. También al pasar delante de la iglesia o de un sagrario, al hacer una visita al Santísimo, durante la adoración eucarística, son momentos propicios, pero uno puede hacerlo en cualquier momento realmente. Es especialmente valiosa para enfermos, ancianos o personas que por distancia o circunstancias no pueden asistir a misa con frecuencia. Y en general, cualquier momento del día puede convertirse en ocasión de comunión espiritual, antes de comenzar el trabajo, en un traslado, en un viaje, antes de dormir, cualquier instante, cualquier momento. Jesús siempre está vivo y presente. Vamos ahora a lo más práctico. ¿Cómo se hace una comunión espiritual de manera sencilla? Primero, conviene detenerse un instante y recogerse, ¿no? Hacer silencio interior. Quizá una breve señal de la cruz. Segundo, hacer un acto de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tercero, manifestarle nuestro amor y nuestro deseo de recibirlo sacramentalmente. Cuarto, invitarlo a venir espiritualmente al corazón. Por ejemplo, Señor Jesús, ven a mi alma, te recibo espiritualmente. Por último, darle gracias y ofrecerle lo que vamos a vivir continuamente, la vida, nuestro quehacer, la vida ordinaria, el trabajo, la familia, inclusive una situación específica y concreta. Con el tiempo, estos pasos se convierten en algo muy espontáneo. Mi vida es una Eucaristía. Salgo de la misa y continúo en la presencia de Jesús Eucaristía a través de la comunión espiritual y la misa se prolonga, ¿sí? San Camilo de Lelis decía, salimos de la liturgia eucarística para continuar la liturgia eucarística ahora de la misericordia en la vida diaria, ¿no? Él que se dedicaba especialmente a los enfermos, pues lo decía con tanta propiedad. Para ayudar a la gente es muy útil proponer una oración concreta de comunión espiritual. No es obligatorio que todos usen la misma fórmula, pero una oración sencilla aprendida de memoria facilita mucho esta práctica. Por ejemplo, se puede enseñar una fórmula que incluya explícitamente la fe en la presencia de Jesús, el amor, el deseo de recibirlo, la petición de que venga espiritualmente al corazón y la unión afectuosa con Él. Lo importante es que al recibirla, la persona no repita palabras mecánicamente, sino que ponga el corazón, que crea, que ame, que desee realmente a Jesús. Con el tiempo, cada uno puede expresar con sus propias palabras esa misma realidad. Uno puede decir, por ejemplo, Jesús mío, creo que estás realmente presente en la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Una oración, además, muy conocida, que proviene de San em, Alfonso María de Ligorio, ¿no? Hacer los frutos de la comunión espiritual. ¿Qué frutos produce la comunión espiritual en el alma? En primer lugar, aumenta las virtudes teologales. La fe se hace más viva, la esperanza se fortalece, la caridad se enciende.
En segundo lugar, aviva el deseo de comulgar mejor cuando llegue el momento de la comunión sacramental y ayuda a evitar la rutina. En tercer lugar, da fuerza para luchar contra el pecado y la tibieza, porque mantener el corazón cerca de Jesús ayuda a rechazar lo que nos aleja de Él. Además, nos impulsa a vivir la vida diaria como ofrenda y refuerza nuestra unión con toda la Iglesia que vive en la Eucaristía. Si no hubiese Eucaristía, prácticamente no hubiese Iglesia. Y es que porque hay Eucaristía, existe el misterio de la Iglesia. Y al realizar la comunión espiritual nos entroncamos en la vida íntima de la Iglesia, la más fundamental, la que le da vida a todo el cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo presente en el sacramento. La misa es el centro y la raíz de la vida cristiana, pero no puede quedar aislada de esta misma vida. La comunión espiritual nos ayuda a prolongar a lo largo de la jornada lo que hemos celebrado en el altar. Cada acto de fe y de amor a Jesús sacramentado, cada comunión espiritual es como un eco de la misa que resuena en el trabajo, en la familia, en las cosas pequeñas. Así, poco a poco, la vida entera se convierte en respuesta al amor de Cristo que se entrega por nosotros en la Eucaristía. Hacer del día una misa y de nuestra vida una sola ofrenda eucarística. Hagamos una precisión importante. Esto tiene un vínculo pastoral también muy actual. La comunión espiritual no es un sustituto cómodo de la misa ni de la comunión sacramental. Solamente tiene efecto la comunión espiritual en tanto y en cuanto me esfuerzo por ir a la misa y por recibir sacramentalmente al Señor. Caso contrario, sería una incoherencia total. No hay este nexo sacramental. Si alguien piensa solamente yo aquí en mi casa, viendo la misa por internet, hago la comunión espiritual y no te esforzaste por ir a la misa presencialmente y recibir el sacramento, esa comunión espiritual es vacía, porque no tienes lo básico, que es ese deseo ardiente de recibirlo sacramentalmente y de disponer tu vida interior espiritual para poder hacerlo. No dispensa el precepto dominical cuando uno puede ir a la misa, ni reemplaza la necesidad de la confesión cuando hay pecado grave. Es una ayuda preciosa cuando por motivos justos, no se puede comulgar sacramentalmente. Y es un modo de mantener vivo el deseo entre la comunión y otra, entre una comunión y otra. Por eso siempre debe orientarse a la participación plena de la misa y de la comunión sacramental, como he mencionado. Ahora hagamos una propuesta concreta para el grupo. Para que esta charla no se quede solo en teoría, les propongo algo muy concreto. Cada uno puede elegir 3 momentos fijos del día para hacer una comunión espiritual. Por ejemplo, al levantarse, a mitad de la jornada y antes de dormir. Podemos aprender de memoria una breve fórmula de comunión espiritual, la que más nos ayude. Por ejemplo, la de San José María o la de San Alfonso María de Ligorio. Y podemos ofrecer cada comunión espiritual por una intención, por la propia conversión, por ejemplo, porque siempre estamos faltos de ella, por la familia, por la parroquia y por la iglesia que tanto necesita. Si somos constantes, descubriremos que esta práctica va transformando de verdad nuestra relación con la Eucaristía y nuestra vida diaria. Ahora les invito a que en silencio se hagan algunas preguntas y luego, si quieren, pues las prolonguen en su jornada. Por ejemplo, ¿en qué momentos del día me ayudaría más a hacer la comunión espiritual? ¿Qué obstáculos encuentro para vivir más centrado en la Eucaristía, en la misa? ¿De qué manera podría ayudar a mi familia, a mi grupo, a mi comunidad a descubrir esta práctica? Esas preguntas nos pueden servir para concretar propósitos y para que la comunión espiritual no sea solo una bonita idea, sino una realidad concreta, vivida en nuestra parroquia, en nuestra comunidad. Para terminar, les invito a hacer
una comunión espiritual. Nos disponemos un momentito y sabiendo lo que se ha intentado comunicar, sobre todo lo fundamental, lo básico, dispongámonos a hacer una comunión espiritual. Terminemos volviendo nuestra mirada al Señor. Y en su corazón dicen después de mí, Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Aumenta nuestra fe, enciende nuestro amor y fortalece nuestro deseo de recibirte. Que nuestras comuniones sacramentales y espirituales transformen nuestra vida diaria en una Eucaristía continua. En silencio, cada uno habla con el Señor y le pide que venga a su corazón. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Creo que la exposición ha estado bastante clara, pero aún así voy a dar un pequeño espacio de preguntas si alguien tiene alguna duda por ahí. Puede levantar la mano o quiere compartir qué fue lo que más le quedó resonando, si no hay pregunta. Ay, bueno, la verdad, estoy abrumada. Querido padre Byron, muchas gracias. Me siento abrumada, me siento agradecida, pero también un poquito triste porque de verdad creo que, pues que mi ignorancia, wow, o sea, me siento un poco triste de no haber hasta ahora sabido cómo valorar y entender tan hondamente lo que significa esta comunión espiritual. Debo decir que muchas veces los momentos del día a mí me surgía como orar esa comunión y pensaba como, ay, no, no, este no es el momento. ¿Qué tal? Todo al revés, todo mal. Y pues siempre he sentido a nuestro Señor y su misericordia muy generoso conmigo. Entonces, como alguna vez le compartía a la bella Lu, le decía que mi madrecita nos hablaba siempre de que estamos a un pensamiento de su ternura y su misericordia, pero poderlo invocar, pedir y recibir en varios momentos del día me parece algo demasiado maravilloso y estoy muy, pues como muy feliz, pero también sigo abrumada. Creo que de verdad debo ver de nuevo el video, analizar mis apuntes y solo agradecer infinitamente a esta comunidad, a- al Padre Byron por su tiempo y su amorosa y generosa explicación en ofrenda y gracia de todos nosotros y para gloria de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, yo debo decir que también me aviva mucho la fe y creo que voy concretando también a nivel personal ese llamado a vivir siempre en la presencia de Dios. Y creo que la comunión espiritual, en mi caso, es una luz muy clara de cómo mantenerme en la presencia del Señor. Porque efectivamente procuro ir a misa todos los días, pero entender que ese regalo lo puedo experimentar continuamente, pues, no sé, a mí como que me desborda, así como un poquito como Alicia, porque aunque ya lo sabía, entender todos los fundamentos, lo que hay detrás, el contexto histórico, lo que implica la disposición de corazón, eh, pues es un regalo que, como decía Alicia, estamos desaprovechando. Entonces, muchísimas gracias, Padre, porque en mi caso particular me hace
entender mucho más el don y, como tú lo decías, hacer Eucaristía a la vida, que es lo que hemos intentado poco a poco ir llevando en las formaciones, pero que cada vez se va haciendo más concreto. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Si nadie más tiene algo que decir, te damos paso para que hagas la oración final. En el nombre del Padre y Yo del tengo Hijo. algo que decir. Ah, Sí, sí. discúlpeme, padre, continúe, no, siga, siga, Iba. padre. Ok. No, dale, Aida, dale, dale. No, me da pena que ya el padre iba a iniciar y yo me interrumpí. No, Em, no te preocupes. es es el padre Byron, de hecho que quiero agradecerle porque fue para mí una sorpresa el día de hoy, porque es mi primera vez que entro acá a este grupo. En algún momento escuché sus santos rosarios que son cantados y han sido de gran alimento para mí porque estoy pasando un proceso bastante importante en mi vida en estos momentos. Y hoy cuando entro está el padre Byron, oh sorpresa y qué bendición de escucharlo y de poder alimentarme de ese, ¿cómo decirlo? Como de esa gracia que le da el Espíritu Santo a hablar a través suyo y a comunicarnos a nosotros realmente cómo debemos vivir la Eucaristía, ¿no? Que la Eucaristía no simplemente es el sacrificio, la acción de gracias, sino que es Jesús invitándonos a siempre vivir en comunión con Él. O sea, siempre pedir ese reinado de ese corazón de Jesús en nosotros y hacernos uno con Él en todo y llevar ese alimento, llevarlo a los demás en nuestros actos, en nuestro día a día. Es una gracia que usted en este momento nos ha dado y pues quería agradecerle que Dios lo siga bendiciendo. Un gusto muy grande, Aida. Les doy la bendición. O sea, hago la oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido este encuentro y reconocemos tu presencia entre nosotros porque eres bueno, eres misericordioso y nos ayudas a avanzar en nuestro camino de fe. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados, sus dificultades, y este encuentro nos ayuda a no darnos por vencido, a perseverar y a hacerlo hasta la muerte. Te pedimos que nos sigas acompañando y que todos los que estemos aquí presentes podamos comprometernos de alguna manera en propagar esta práctica tan grande, tan profunda, tan elevada de la comunión espiritual para que la iglesia sea revivificada a través de la vida profunda espiritual de los fieles y así se convierte en un testimonio cada vez más claro de tu presencia en nosotros. Yo por ello a todos ustedes les doy la bendición con esas intenciones y sentimientos. Dispónganse a recibirla. El Señor esté con ustedes. Y La con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, Santa Cecilia y todos los ángeles y santos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un gusto muy grande.